Vamos a empezar la palabra del Señor, hermanos. Hoy estamos prácticamente en el tiempo de lo que viene siendo, hermanos, la Semana Mayor, ¿verdad? Que se le llama Semana Santa, por lo que el Señor pasó hace 2000 años. Y hoy vamos a recordar algunas de las cosas, hermanos, que debemos como cristianos pues recordar, ¿verdad? Que vienen siendo las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario. Les voy a pedir, hermanos, que si me hacen el favor de ir a las Escrituras, y les voy a pedir que me hagan el favor de ir a Lucas 23, por favor. Lucas capítulo 23. Vamos ahí a dar inicio. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que han llegado a la casa del Señor. Y también le damos la bienvenida a los hermanos, ¿verdad?, que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube también, ¿verdad? Ahorita estamos transmitiendo, mire qué bendición, ¿verdad?, por medio de Facebook y por medio de YouTube. Así es que vamos a encontrar la escritura en Lucas 23. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén, hermano. Amén. O me indica mejor poniéndose de pie. ¿Qué le parece? ¿Sí? Nos ponemos de pie. Los que puedan nada más, hermanos. Lucas capítulo 23, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien. Solamente, hermanos, quisiera que leyéramos solamente un versículo que está aquí en Lucas 23, versículo 34. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre de Jesús y dice de la siguiente manera: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lo repetimos, hermanos. Versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar aquí en el templo, en el santuario que nos has dado, Señor. Ahora te pido que esta palabra, Señor, recordando las palabras tan maravillosas que tú pronunciaste, Dios mío, ahora te suplicamos, Dios mío, que vengan al recuerdo, Señor, y que podamos, Dios mío, aprender de lo que tú dijiste, Señor. En este momento te pido, Padre, que nos ayudes tanto a los hermanos que estamos aquí, como a los hermanos que nos están viendo a través, Señor amado, de Facebook, a través de YouTube, Señor, que sea tu presencia, Señor, también ministrando sus vidas, Señor. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Decimos amén, hermanos. Muy bien, tomen asiento, hermanos. Vamos a dar así inicio rápidamente a la palabra del Señor. Una de las primeras, hermanos, una de las primeras palabras que el Señor menciona cuando Él está en la cruz del Calvario, hermanos, es la palabra del perdón. Y la palabra del perdón, hermanos, prácticamente es una enseñanza, ¿verdad? Yo me quedo mucho admirado, hermanos, cada vez que yo veo la Biblia, como que veo cosas más maravillosas. Y una vez, hermanos, yo estaba pasando un tiempo medio complicado y fíjese, hermano, que precisamente hablando del perdón, y porque muchas veces, hermanos, para nosotros como cristianos es difícil a veces perdonar, sobre todo, hermanos, cuando a usted lo han herido, cuando a usted lo han lastimado. Por ejemplo, a veces, hermanos, hay situaciones donde le han levantado quizás a usted falsos, quizás a usted le han levantado un falso, le han dicho algo, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, a veces es tan difícil, ¿verdad?, poder uno, pero la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos de perdonar. Y estando yo, hermanos, viendo la escritura, vino una pregunta, hermanos, y esta pregunta la quiero dejar así al aire, ¿verdad? La pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios, siendo Dios, se hizo hombre? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Y la respuesta, bueno, posiblemente pudiéramos sacar unas 2, 3 respuestas, pero Dios me ministró, hermano, y me dijo de la siguiente manera: porque yo, como Dios, nadie me podía vencer. Y es cierto, hermanos, porque Dios, siendo Dios, nadie lo puede vencer, porque Él es Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, cuando Él viene a la tierra, Él no viene, dice la Biblia que Él se despoja de sí mismo, humillándose, viniendo a la tierra. Pero cuando Él viene a la tierra, hermanos, Él, dice la Biblia, que Él llegó a la tierra como un hombre, como usted y como yo. Por eso es que la enseñanza cristiana evangélica es de que nosotros tenemos un Jesucristo, hermanos, que fue 100% hombre, pero que también fue 100% Dios. Las dos naturalezas tenía. Pero cuando Él se enfrentaba al diablo, a los demonios, Él nunca se enfrentó como Dios, aunque Jesucristo tenía su naturaleza como Dios, porque era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Mas sin embargo, cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, nunca echó mano Él de su naturaleza divina para enfrentarse y ganarle al diablo. Cuando Jesucristo se enfrentó al diablo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La primer prueba que Él tuvo fue en el desierto. Y la Biblia dice, hermanos, que el diablo llegó tentándole, ofreciéndole, tentándole en muchas áreas. Y dice la Biblia que Jesucristo lo venció, pero en su naturaleza como hombre. Entonces, lo que yo veo a través de las Escrituras es, hermanos, que nosotros también podemos vencer al enemigo, claro, si tenemos a Jesús de nuestro lado y si nosotros todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo decía, todo lo puedo, y todo es todo, hermanos. Todo es todo. Por eso usted va a ver a Pablo, que Pablo predicaba la palabra y lo golpeaban, lo perseguían. El diablo lo quería matar, pero no podía, hermanos, porque Pablo estaba bien agarrado de Jesús. Pablo, todo lo que él hacía lo ponía en las manos del Señor, orando, clamando, pidiéndole. De tal manera, hermano, que el diablo, aunque quiso muchas veces matar también al apóstol Pablo, no pudo. Y por eso Pablo expresa en aquella carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando Pablo se sentía debilitado, hermanos, porque las pruebas, las luchas nos debilitan, hermanos. Nosotros no somos de palo, ni de piedra, ni de hierro, somos seres humanos. Que muchas veces cuando alguien nos ofende, cuando alguien lo traiciona, cuando alguien habla mal de usted, cuando alguien hace eso, usted se siente en sus sentimientos, hay una tristeza, hay un desánimo, hay ese sentimiento, ¿verdad? Que muchas veces uno hasta se siente un poquito mal y a veces es difícil perdonar. Ahora Jesús dice, en esta parte de la escritura dice, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos los que estaban frente a Jesús, a los lados, eran personas, hermanos, que solamente ellos pronunciaban maldición. Le decían, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Uno de los que estaban a su lado, los que estaban de los malhechores, le decía, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y nos salvas a nosotros. Y otros se burlaban, otros le injuraban. Mas sin embargo el Señor, al ver todo ese cuadro, hermanos, yo les estoy hablando de un Jesucristo que está crucificado, ensangrentado, con una corona de espinas. En lugar de sudor le escurrían gotas de sangre. El Señor está desfigurado.
Es muy probable que el Señor en ese momento él estaba temblando por posiblemente una fiebre a causa de tanto dolor, de tanto pérdida de sangre, de que el castigo era extremo, hermanos. Yo pienso que él estaba posiblemente padeciendo pero más sin embargo, estando en esa condición, hermanos, en una condición de sufrimiento, en una condición donde todos se burlaban, donde lo maldecían, donde lo escupían, donde le hacían cuánta cosa, mas sin embargo él en la cruz levanta su mirada hacia el cielo y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, a pesar, hermanos, de su sufrimiento, mas sin embargo el Señor entiende que el mundo está bajo una nube de tinieblas, que el mundo está, hermano, cegado. Por eso la palabra de Dios dice: porque el diablo ha venido a enceguecer el entendimiento de las personas. Y el Señor, comprendiendo el Señor aún en esa condición les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de aprender a perdonar. Que no importa lo que haya sucedido, que no importa lo que nos hayan hecho, que no importa, nosotros tenemos el modelo. El mensaje de Jesús es, estando en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esa cruz, hermanos, en esa cruz del Calvario, la Biblia dice que había dos malhechores, uno a su lado izquierdo, el otro a su mano derecha. Esos dos malhechores escucharon el último mensaje de Jesús. Así como, por ejemplo, yo ahorita estoy predicando, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta, hermanos, como que un ejemplo, que yo estuviera dando mi último mensaje. Los únicos que van a ver este mensaje o van a escuchar este mensaje son ustedes. Porque a lo mejor hoy en la noche me da un infarto al corazón y muero y ya me voy con el Señor. De este mundo me voy, ya dejo de sufrir, dejo de andar batallándole tanto. El Señor en ese momento, Él está ahí a punto de morir, hermanos. Y el Señor está dando un mensaje muy cortito. La Biblia dice que fueron 7 frases. Y en ese mensaje que Él está dando, lo están escuchando 2 hombres que representan la humanidad, que representan a los hombres de este mundo que van a ser salvos porque creyeron en Jesús. Pero el otro representa a aquellos que se van a perder porque se burlaron de Jesús, porque le rechazaron, porque no le recibieron. Por eso usted va a ver que en la cruz del Calvario hay uno que se arrepiente. Cuando Jesús está dando el mensaje, las 7 frases, hay uno que es tocado en su espíritu. Y los 2 eran pecadores, los 2 eran malhechores, como usted y como yo, porque usted antes no era blanca paloma, usted era un pecador igual que yo, igual que el mundo, porque todos somos pecadores, eso dice la Biblia, hermanos. Y esos 2 hombres representan la humanidad, los que van a creer y los que no van a creer, los que se pierden y los que se salvan, los que tienen un corazón dispuesto para escuchar y creer en Dios. Pero hay otro grupo, hermanos, que van a rechazar, que le van a decir: si eres Dios, a ver, ¿por qué me pasó esto? Hay mucha gente que dice: a ver, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, a ver, ¿por qué el Señor me hizo que yo estuviera tan pobre? ¿Por qué padecí? ¿Por qué me perdí mataron a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Hay mucha gente que se cuestiona y le echa la culpa a Dios, hermanos. Pero hay otro grupo como usted que reconocieron que estaban mal y que el único que podía enderezar nuestras veredas era Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que el Señor da un mensaje, da 7 frases. Los 2 hombres están observando y están oyendo el mensaje de Jesús.
Por eso usted va a ver que cuando se predica la palabra en las campañas, y esto yo fui testigo ocular, cuando hacíamos muchas campañas, eventos más en ranchos, en lugares donde Dios me llevó hace muchos años, que era misionero, y yo me recuerdo, hermanos, que llevábamos el mensaje y de muchos, unos cuantos reconocían y venían al altar y se postraban y reconocían llorando su pecado y aceptaban a Cristo, y en ese momento había salvación. Porque no todos, hermanos, no todos tienen el corazón de fe. Por eso esta representación, que yo la veo muy clara aquí en la cruz del Calvario, estando Jesús en medio, y están los que aceptan su palabra, los que se arrepienten, los que van a ser salvos. Pero por otro lado están los que se burlan, los que rechazan, los que no creen y los que se van a perder. Pero lo que a mí me impacta, hermano, es el mensaje de Jesús. Jesús, a esos hombres quizás tuvieron otras oportunidades, pero en ese momento ellos tenían la última oportunidad de ser salvos, porque tanto el de la derecha como el de la izquierda iban a morir. Y Jesús en ese cuadro expresa la misericordia de Dios, dándole la oportunidad para ser salvo tanto a uno como al otro. Pero uno rechaza y el otro acepta, hermanos, la salvación de Jesús. Es por eso que la primera cosa, hermanos, miren, yo pienso que el hombre que se arrepintió, yo pienso que él, en ese momento, yo pienso que él aprendió a perdonar. ¿Usted no cree que ese hombre, usted no, normalmente, hermanos, los psicólogos, la gente que estudia el comportamiento de las personas, sobre todo la psicología, ¿verdad? Que estudia el comportamiento de ser, actuar y pensar de las personas, los psicólogos dicen, hermanos, que la mayoría de los malhechores que roban, que asesinan, que hacen puras maldades, es porque vinieron de hogares disfuncionales, donde papá no estuvo, porque quizás tuvieron una mamá que fue madre soltera, donde crecieron en hogares donde nunca tuvieron el abrazo de un padre, o porque quizás el papá, lo más común, se fue con otra mujer, abandonó a sus hijos, y a la edad de 5 o 6 años aquel niño quedó como huérfano porque el padre lo abandonó. Y por eso los psicólogos dicen, y hay muchas otras razones, pero son hogares disfuncionales. La mayoría de los malhechores, hermanos, vienen y presentan un cuadro donde vienen de familias, hogares disfuncionales. La pregunta que yo tengo, ¿usted no cree que los dos malhechores tenían un pasado, a saber cómo? Yo me imagino, y déjeme pensar de esta manera, a lo mejor el que se arrepintió nunca había perdonado a su padre, a lo mejor nunca había perdonado a aquellos, a lo mejor lo violaron, yo no sé, hermanos. Y a lo mejor él en ese momento, mire lo importante que es escuchar la palabra. En ese momento uno de los malhechores, el que se arrepiente, y el otro también, están viendo el cuadro a Jesús ensangrentado, adolorido, que él no merecía estar ahí, porque no lo merecía, hermanos. Pero él está ahí en medio de dos hombres que sí merecían estar ahí, como usted y como yo, que merecíamos la condenación eterna, pero no mi Jesús. Y ahí está Jesús, inocente, como el cordero inmolado. Ahí está, como esa oveja que fue al matadero, como dice Isaías, que no abrió su boca, que no condenó a nadie, que nunca expresó dolor, nunca se dijo a sí mismo, pobrecito de mí. No, hermanos, mi Señor era valiente, pero a pesar de todo eso, Él no condenó al mundo. Por eso la Biblia dice que Él no vino a condenar el mundo,
Por eso yo no entiendo cómo hay cristianos, gente, hermano, que predica la palabra y condenan a la prostituta, condenan al homosexual, condenan al que roba. La Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que dice la Biblia que Él vino a salvar lo que se había perdido, hermano. Y nosotros debemos de parecernos a Jesús. Nosotros tenemos que expresar palabras de amor, de misericordia, expresarles a aquellos que no conocen que hay un Cristo lleno de amor, de ternura, que nos abre sus brazos para todo aquel que está cansado, que se rinda a sus pies y Él lo abraza, Él lo toma en sus brazos y descansaremos en su presencia, hermano. Es por eso que nuestro Señor, yo me quedo muy admirado de esto, hermanos, porque yo pienso que el que se arrepintió fue ministrado con el perdón. Y yo pienso que cuando Él vio a Jesús y dijo, este hombre no merece estar aquí. Porque yo les voy a decir algo, hermanos, aunque la Biblia dice que todos nosotros somos malos, que el único bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos nosotros somos malos, sí, así dice la Biblia. Y yo lo creo, sí, hermanos. Pero en la Biblia están representados dos naturalezas. Los que tienen un corazón bueno y los que tienen un corazón malo. Por eso la Biblia habla de un Abel y de un Caín. De un Abel que tenía un corazón bueno para Dios, pero de un Caín que tenía un corazón malo. Caín representa los que se pierden, los hijos del diablo, aquellos que rechazan, que no aman a Dios. Pero Abel representa aquellos hombres que tienen un corazón bueno, que dan todo para el Señor y que son olor grato delante de su presencia. En estos dos malhechores estaba un Caín y un Abel representados de esa manera. El hombre bueno y el hombre malo. Repito, aunque todos somos malos. Pero aquí hay un hombre que es bueno. ¿Por qué? Porque aunque había crecido en la maldad, en el pecado, en la basura, había sido un maleante, un hombre que era la escoria de la sociedad. ¿Por qué? Porque todo el que iba a una cruz, hermanos, era porque no tenía remedio. Era como hoy los que están en el pabellón de la muerte, esperando su juicio para ser ejecutados en la silla eléctrica. Ya los jueces, el sistema legal dice, estos hombres ya no tienen remedio, son la escoria de la sociedad, por lo tanto son una carga y tienen que morir. Y ellos dicen, el 15 de julio vas a morir en la silla eléctrica porque no te perdonamos, porque eres escoria, no tienes solución. En esa cruz del Calvario iban solamente aquellos, hermanos, que no tenían solución de poder ser restaurados. Pero ahí ese hombre que para mí era un hombre bueno, que está representado en la vida de Abel, un hombre que se arrepintió de sus maldades, un hombre que le creyó a Jesús, un hombre que cuando él vio a Jesús, que lo estaban lastimando, que lo estaban castigando, que se estaban burlando de él, él vio el amor de Dios en sus ojos, en su boca, en su mirada, cuando él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El corazón de este hombre, hermanos, fue tocado. El corazón de este hombre fue tocado. Yo pienso que él haber dicho, este hombre no merece la muerte y está perdonando. Y yo pienso, hermanos, que entonces él dijo, yo también voy a perdonar a los que me hicieron daño. Y todo empezó ahí, hermanos, en el perdón. Porque el perdón, hermanos, trae limpieza. El perdón, hermanos, nos trae descanso. El perdón nos trae una paz. El perdón nos acerca a Dios. Porque nosotros tenemos un Dios perdonador, hermanos. Nosotros no tenemos un Dios que nos juzga. Usted le puede fallar a Dios y yo no estoy predicando que le tenga que fallar, no. Debemos de luchar por no fallarle a Dios, pero no existe aquí nadie, ni yo ni nadie en el mundo que no le vaya a fallar a Dios, hermanos. Todos le vamos a fallar de alguna o de otra manera, pero la Biblia dice que nosotros tenemos abogado a Jesucristo, que Él nos limpia de todo pecado. El Señor Jesús, por su manera como Él es, hermano, Él nos perdona. Por eso es que aquel hombre, estando en esa
condenación, él empezó y dijo, sí, voy a perdonar. Porque si Jesús, que le están haciendo tanto daño, yo voy a perdonar. Y ahí empezó, hermanos, a trabajar la presencia del Señor, a trabajar la presencia del Señor. Y ese hombre empezó a ser muy ministrado, hermanos. Mire, quiero que me acompañe al versículo, ahí mismo, porque quiero mostrarle el cuadro completo de lo que le estoy diciendo con la palabra. Dice la palabra de Dios, versículo 32. Vamos un poquito más atrás, hermanos. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. ¿Para hacer qué, hermanos? Muertos. O sea que no había remedio. Ellos iban a morir. El versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y esta fue la primera frase que el Señor dice, hermanos. Él dice, estando ahí en esa cruz crucificado, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, a sí mismo. Dice, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Todos ahí se burlaban de él, hermanos. Los soldados, dice la palabra del Señor, que todo el pueblo, dice que los gobernantes. Yo una vez le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿por qué se burlaban los gobernantes? ¿Por qué? Y es que el Señor Jesús, hermanos, tenía un poder. Mira qué bonito era el Señor, hermanos. Me gusta mucho cuando leo los evangelios, porque mi Jesús era muy diferente, hermanos, a los fariseos, a los hombres de ese tiempo que predicaban la Biblia. Cuando mi Jesús predicaba la palabra, viera que la gente se convertía solitos, sin tener que obligar a nadie. La Biblia dice que una vez estuvo en la casa de un hombre que se llamaba Zaqueo, era un pecador, hermanos. Y dice la Biblia que las palabras de Jesús fueron directamente al corazón de ese pecador. Y dice la Biblia que esas palabras del Señor Jesucristo, hermano, le llegaron tan profundo al corazón, que ese hombre se arrepintió de su maldad. Y el Señor dijo, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Jesús, hermanos, donde quiera que se paraba, las multitudes querían oírlo, porque él hablaba la verdad con autoridad. Lo que él predicaba lo vivía. Él amaba a los pobres, él se preocupaba por los pobres. Él, si usted observa la vida de Jesús, Jesús se identificó mucho con los pobres. Por eso es que Jesús, cuando nació, no nació en un palacio. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Mas sin embargo, la Biblia dice que nació en un lugar donde yo creo que nadie quisiera nacer, hermanos. Porque el Señor desde un principio, Él quería identificarse. Él venía por los pobres de espíritu. Amén. Por los pobres también, que había una necesidad muy grande. Entonces,
Cuando el Señor Jesucristo predicaba, hermanos, las multitudes, dice la Biblia que una vez 5,000 hombres se enteraron que Jesús iba a predicar, y ahí van, hermanos, mujeres, niños, porque había una hambre de escuchar la verdad. Porque en ese tiempo los fariseos no predicaban la verdad, hermanos. Había una escasez de la verdad. Los políticos como Herodes y esos hombres predicaban mentira, y ellos ya estaban cansados. Cuando escucharon a predicar a Jesucristo, las multitudes lo seguían. Por eso es que los políticos, los gobernantes, ellos tenían miedo de que Jesús se proclamara rey, gobernante, porque ellos sabían que las masas, las multitudes lo iban a seguir y lo podían llegar a establecer como rey del imperio ahí, hermanos, romano. Por eso lo perseguían los gobernantes. Es decir, Jesús representaba un peligro para esos líderes falsos y mentirosos. Y entonces Jesucristo, pero el Señor no venía, Él no quería nada de este mundo, hermanos. Él no quería puestos, Él no quería puestos de alta jerarquía, Él no quería nada de eso. El Señor lo que quería nada más era que el pecador se arrepintiera. Él quería ser discípulos, quería enseñarles que había una forma gloriosa de dejar el mal, de dejar el pecado, para acercarse a Dios a través de la verdad. Y solamente Él, hermanos, representaba la verdad y la vida. Por eso el Señor decía: ¿quieren seguirme? Yo soy el camino, yo soy esa verdad y yo soy la vida. Y la Biblia dice que multitudes lo seguían. Por eso en este cuadro dice la Escritura que los gobernantes se fueron a burlar de Él y le escarnecían. Porque en ese momento los gobernantes decían: este hombre ya no representa un peligro para yo ser el líder de Galilea, el líder de Belén, el líder de los diferentes distritos de ahí, hermanos. Jesús no vino a eso. Jesús solo venía a salvar lo que se había perdido. Y él lo cumplió. Y yo me quedo impresionado cómo, hermanos, el anhelo de Jesús se cumplió. Porque dice la Biblia que había 2 malhechores. Y uno de esos malhechores, malo, hermanos, pero Jesús lo cambió, lo transformó. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque es Jesús, hermano, el único que da vida, el único que cambia, el único que transforma, el único que te pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, el único que te saca de donde está la oscuridad para llevarte a un reino de luz. Y en ese momento ocurre un milagro. El Señor está predicando bajo el sufrimiento, bajo el dolor, bajo las circunstancias donde Él estaba. Yo creo, hermanos, yo no sé por qué siempre estoy pensando que el Señor estaba a punto, hermanos, de Él colapsarse. Si lo hubieran podido tocar, Él estaba hirviendo, hermanos, de fiebre. Él estaba a punto, había derramado mucha sangre, el castigo fue excesivo. Mas sin embargo, todavía Él ahí, hermanos, temblando quizás del dolor, de su sistema de circulación que ya no estaba. Mas sin embargo, Él desfigurado está diciendo: perdónalo, Señor, perdón. Él nunca condenó a nadie, hermanos. Y el Señor, estando así, perdónalos, y Él empieza a decir varias palabras que poco a poco las vamos a ir analizando. Pero el perdón causó un impacto en este hombre. Este hombre que era malo, que el mundo pudo haber dicho: no tiene remedio, mátenlo, llévenlo a la silla eléctrica, porque es escoria de la sociedad. Se le dieron muchas oportunidades y siguió haciendo maldades. Mátenlo, ese hombre, hermanos. Por eso cuando la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, debemos de creerlo, hermanos. Porque Dios puede cambiar un narcotraficante, asesino, aún, hermanos, una persona que haya sido de lo peor. Dios lo puede cambiar así en un abrir y cerrar de ojos. Porque el único que toca el corazón es Dios a través de sus palabras. Y este hombre fue tocado por Dios.
Porque miren, me impacta que este hombre empieza a defender a Jesús. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor? Si era un malhechor, era un hombre que estaba acostumbrado a andar en el mundo de la maldad. Y de repente ese hombre empieza a defender a Jesús. Porque el otro lo injuraba, el otro lo maldecía, el otro lo insultaba. Y entonces el hombre que se arrepintió empezó a reprender al otro. Miren lo que dice la Escritura, versículo 39, ya estoy terminando, hermanos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y mire usted, ese es el malo que no quería morir, porque los malos no quieren morir, hermanos. Los buenos están dispuestos a morir. Usted ya murió, ya murió. Debemos de morir, hermano. Los buenos debemos de morir. El mensaje es que el que muere va a resucitar. Este hombre, que es el que no es salvo, porque él no quiso, porque la puerta estaba abierta para la salvación. Así es. Pero este hombre dice: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y mire lo que dice el versículo número 40. Aquí entra el salvo, el que aceptó su condición y se arrepintió. Dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y mire cómo este hombre acepta, hermano, que es un malvado pecador. Por eso una de las cosas más bonitas es uno aceptar la condición. Aún nosotros como cristianos, hermanos, debemos de aceptar que necesitamos ser cambiados en muchas áreas. Porque fíjese lo que dice el versículo 41. Él acepta, el hombre que se arrepintió, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Eso le agradó al Señor, hermano. Porque si hay algo, yo ayer hablaba con un hermano que me vino a visitar, estuvimos platicando bastante tiempo, un hermano que me dio mucho gusto verlo, ya tiene muchos años, mucho tiempo que no lo veía, y fue un día muy bonito. Y yo le dije: hermano, yo a usted lo felicito, le dije, porque usted es un verdadero cristiano, porque acepta sus errores, porque acepta que usted necesita, y a usted Dios lo va a ayudar, porque usted es un hombre que acepta. Hay muchos cristianos que no aceptan, hermano, tienen un carácter horrible y sienten que están, y no es así, hermanos. Tenemos cada día mejorar, decirle: Señor, cámbiame mi forma de ser, cámbiame, Dios mío. Aquí, cuando uno acepta, hermano, Dios nos cambia. Pero si nosotros no aceptamos, Dios no hace nada. El hermano que vino ayer me encantó, porque él dice: pastor, esto y esto, y viera qué bonito, hermano. Yo le dije: hermano, lo felicito, Dios se agrada de usted, porque así tenemos que ser. Y este hombre le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, dice lo que le dice a Jesús: acuérdate, Señor, de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. La pregunta que yo tengo, hermanos: ¿quién le dijo que el que estaba ahí colgado era un rey? ¿Quién le dijo? ¿Acaso no era un aparente malhechor? Entonces yo me pregunto: ¿quién le dijo, Señor? Dios había hablado a su corazón, y él había reconocido que el que estaba a un lado era el Hijo de Dios. Y él no exige nada, hermano, no exige nada. Se arrepintió, pero no exigió nada. Él dijo: nosotros merecemos lo que estamos aquí padeciendo. Yo reconozco que merezco que me maten, que sufra,
pero él no. ¿Por qué él? Si él es justo. Fíjese, hermano, fíjese, el bueno, cómo piensa el bueno. Gloria a Dios. El salvo, el arrepentido. No merezco nada, Señor, porque soy malo. Pero te pido una cosa, Señor. Cuando vengas en tu reino, si te acuerdas de mí, y el Señor ve su corazón. Por eso a Dios no le podemos andar exigiendo, hermanos. Yo he visto muchos gente que en sus oraciones exigen y yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios tengo herencia, y casi le están exigiendo a Dios, hermano. Yo no sé a quién les ha enseñado a orar de esa manera, cuando todo lo que Dios nos da lo da por su misericordia, porque ni usted y yo no merecemos nada, porque somos malos, hermanos. Y entonces ya por último el Señor, mire, con esto termino el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito, ¿verdad, hermano? ¿A quién le gustaría escuchar esas palabras? Yo quisiera escuchar que Dios me dijera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Qué privilegio tuvo este hombre, ¿verdad? El Señor, hermanos, Dios le dijo: de cierto, o sea, lo que le está diciendo, de cierto, o sea, lo que te estoy diciendo es verdad y mi palabra va de por medio. Estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Que así nos dijera a nosotros el Señor. Aunque nosotros ya tenemos una promesa, ¿verdad? Amén. Nada más hay que cuidarla, ¿verdad? La promesa, ¿verdad? La promesa, amén. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies?